Estamos en De Regreso a Octubre, el programa de radio del Movimiento Evita de la Matanza. Ya estamos con otra nota. Esta vez hablamos con Mario Weinfeld, abogado, periodista de Página 12 y ahora autor del libro Kirchner, el tipo que supo. Mario, ¿qué tal? Santiago te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Muy bien, ¿vos? Hola. Hola. A ver si nos escucha. Hola, te Ahí está. Un poquito mal, ahora te escucho mejor. Bien, ¿Cómo estás? Bien, te decíamos bien. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, Mario, un poco llamarte porque estás presentando el libro Kirchner, el tipo que supo. Contanos un poco de qué trata el libro. El libro empiezo por lo que no es, sí. Algunas cosas que no es. El libro Bien. no es una biografía, es un ensayo político, es un libro de análisis y una crónica y una reseña referida a los años en que Kirchner participó en un lugar protagónico en la política nacional. O sea, por lo tanto es un libro que se despliega la acción pública de Kirchner de 2003, cuando llegó a la presidencia, hasta 2010, cuando falleció. El libro comienza y termina ahí, y recorre todas, no sé si todas, pues fueron muchas, pero trata de recorrer las decisiones que tomó Kirchner, las políticas que realizó, las políticas laborales, la política jubilatoria, la política internacional, la política de derechos humanos, la ley de luego algunas medidas que se tomaron también durante el gobierno de Cristina Kirchner, estando Kirchner vivo. Claro. La nacionalización del sistema jubilatorio, la asignación universal por hijo, todo eso relativamente desplegado en capítulos diferentes, y también momentos políticos muy vibrantes o muy riesgosos o muy contradictorios o muy conflictivos, como fueron la aparición de Bloomberg, el episodio de Cromañón, la tragedia de Cromañón, que desencadenó, obviamente la movilización de las víctimas y la caída de Aníbal Ibarra, el conflicto con las entidades agropecuarias, el conflicto con el campo, el enfrentamiento con Eduardo Duhalde, que llegó en definitiva a la elección entre Cristina. O sea, 2005, tiene una cantidad importante de hechos analizados, reseñados, contados, añadiendo, es decir, es una especie de relato histórico, mezclado con consideraciones mías, análisis, toma de posición, y aprovechando, tratando de poner también al servicio de quien lea el hecho de que tuve la suerte de dialogar con bastante asiduidad con el presidente Kirchner, y contando diálogos con él, cómo es una conversación de un periodista con un presidente, qué decía, qué pensaba, cómo discutía, cuáles eran sus premisas. Ese lugar, Mario, interesante lo que estás contando. Yo imagino yendo, no sé, a un asado, a una reunión, o a la Casa Rosada, Olivos. ¿Qué era? ¿Vos después de ahí hacías una crónica, hacías una nota? Él te decía, ayúdame a darle bola a esto. ¿En qué consistían esas reuniones? Sin obviamente, el secreto profesional, ¿no? Claro, por eso, respetando firmemente. Por ahí el registro más común y más frecuente, y el que sin duda tuvieron varios periodistas, o sea, yo no debo haber sido quien más habló con Kirchner, yo lo digo, ni creo haber sido su periodista predilecto, si tal cosa existe, pero Kirchner tenía bastante como hábito entrar a conversar. Alberto Fernández recibía a varios periodistas, editorialistas y periodistas, digamos, políticos, y él solía aparecerse, sabiendo que existían esas conversaciones, conociendo la agenda de Alberto Fernández, que es jefe de gabinete, solía caerse y conversar ahí. Esas conversaciones eran lo que los periodistas llamamos conversaciones off the record, que en la Argentina no son totalmente off the record, porque son conversaciones para ser publicadas, a veces velando un poco a la fuente o cuidando algún detalle. De esas conversaciones, que tuve varias, todas se volcaron al papel muy rápido, porque no era muy inusual que Kirchner planteara que la información estuviera reservada o no, o sea, o embargada, como decimos nosotros, retenida un tiempo. Entonces, eso en general se volcaba muy rápido. Después, también podía pasar que Kirchner me llamara para comentarme, no siempre a favor, alguna cosa que yo había escrito y para plantearme una discusión. Esto cuento varios episodios, cuento cómo ocurría, cuál era su punto de vista y demás. A veces anticipaba una medida. Yo cuento, por ejemplo, que hablé con él cuando iba a lanzar el canje de deuda,
o la evaluaba, que también hablé el día en que se conoció el resultado del canje, un ratito, un poquito, pero que daba su visión. Sí. Y alguna vez me reuní, tal vez en la condición que vos decís, no muchísimas, pero algunas, en reuniones, entre comillas, para hablar de política, reuniones a las cuales uno no iba exactamente como periodista, sino para discurrir de algunos otros temas. Yo cuento ahí una cena en Olivos, que éramos varios invitados, y bueno, en que se conversó en ese momento de si Cristina o no se lanzaba a disputar la provincia de Buenos Aires con Chichedo Valdés, que al final se resolvió que lo hiciera. En fin, cuento una cantidad. En general se volcaban, la pulsión del periodista es salir corriendo a escribir. Claro. ¿No? O sea, decir, no es me lo guardo, decir, yo hablo con quien en 2006, digo, me lo guardo con un libro que vive en 2016. Claro. Bien. No existe. Mario, y me imagino un periodista prestigioso como vos, de un diario tan leído, y sobre todo para el público del kirchnerismo, digamos, ¿no? Para el militante kirchnerista. ¿Él te pedía, al revés, algún consejo de, digamos, sabiendo que hoy por hoy una de las cosas que más le hemos criticado, lo que estuvimos adentro del kirchnerismo, quizás fue la comunicación? A vos como periodista, ¿te pidió alguna vez referencias, consejos para ver por qué te parecía? Así... Decir que me pidió consejo me parece que no es... quería ponerme en un lugar excesivo y tal vez desnaturalizar la conversación. Lo que sí ocurría es que Kirchner motivaba y admitía una discusión de política. O sea, es decir, él decía, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, pienso tal cosa, ¿qué te parece? Claro. Entonces, eso no era ponerse en consejo, ponerme en un lugar que no tenía, porque eso lo hablaba seguramente con 20 personas más y no me atribuía un lugar. Claro. Hay un ejemplo que yo tengo, que doy aparte, y que es cierto. Por ejemplo, yo siempre bregué, y aparte lo puse por escrito en el diario chiquicientas veces, porque se aplicara rápido la asignación universal por hijo, que al principio se llama ingreso ciudadano y demás, desde 2003, ¿no? Sí. O sea, yo pensaba que había que hacerlo, y escribía de vez en cuando, el gobierno tiene que hacer esto, tiene esta deuda, que yo. El presidente Kirchner discutió conmigo más de una vez, me decía que no era correcto, por esto y por esto, qué sé yo. Me pedía consejo, no, me escuchaba, y un poco sí, porque aparte, lo que mi recuerdo y mi registro, que no es falso, que es adecuado, me planteaba, es decir, yo lo escribí, él me decía que estaba mal. Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, volví a plantear la discusión. ¿Cuál es la idea que tiene uno? Que él razonaba usándolo a uno como elemento, ¿no?, para elaborar su propio juicio. O sea, en definitiva, discutía consigo mismo discutiendo con uno. Ahora, yo he tenido buena discusión política, también de política práctica. Por ejemplo, no sé, yo critiqué las leyes Bloomberg. Sí. Bueno, ¿quién me llamó para decir te equivocás porque vos estás criticando desde un punto de vista muy estrecho, desde un punto de vista jurídico y demás, algo que es mucho más grave, que hay un riesgo de un golpe de Estado, de una caída y qué sé yo, y entonces yo estoy considerando esto. En otros casos también ocurría lo mismo, y bueno, es decir, yo creo que con Kirchner se podía hablar de política y se habla de política y él armaba esa discusión. El eje de la discusión era él, digamos, porque esto está claro, digamos. Ahora, qué sé yo, escuchaba, y yo creo que sí, escuchaba, porque siempre sabía, porque llegado el momento, cuando uno retomaba la discusión, siempre sabía resumir lo que uno le había dicho antes. Bien. Mario, ¿alguna anécdota que tenga fresca en todas las entrevistas que tuviste con él? Sí, digo, también, y por último, digo, también le hice 3 reportajes estrictos, digamos, ¿no? Con algunos compañeros de página, 1 en campaña y 2 como presidente, reportajes largos, qué sé yo. Yo por ahí, volviendo poniendo, para ilustrar esto que me dijiste antes, para mí con la asignación universal por hijo tuvimos un episodio que a mí me parece interesante con todo su contenido. Yo siempre le decía, bueno, hay que aplicarla, y él al principio me decía, esto es contradictorio con la cultura del trabajo, un argumento que luego el kirchnerismo sostenía y que luego revisó, ¿no? O sea, por eso en definitiva la implementó. Pero en el camino, él me decía que no. Y algún día estamos discutiendo esto, y se ve que la discusión montó un poco, ¿no? Escaló, que yo, bueno, porque uno estaba con cierta llanes y por ahí, no sé, se hizo un poco más fuerte. Y en ese momento Kirchner me dice, para un intelectual todo es fácil. Cuando un peronista le dice a otro intelectual, lo tira un poco más. Claro, lo tira así. No, o sea, yo no era ni un periodista, no un intelectual, o sea, un tipo que habla generalidades que yo dice, para un intelectual todo es fácil. Claro. Y me pregunta, ¿vos sabés cuántos pibes son?
¿vos sabés cuánto hay que poner por mes? Y yo le dije, por supuesto que no sé. ¿No? Yo le contesté, claro, por supuesto que no. Le digo, claro, no, que no sabía, porque voy a decir, yo sé cuánto es. Y entonces yo le dije, aparte, digo, esta discusión empieza a terminar. Le digo, ¿no? Digo, porque yo no tengo que saber, porque yo no soy ni presidente ni ministro de Economía. Yo soy un periodista o una persona, un ciudadano que plantea una medida. Si el presidente me dice que no hay plata, es otra cuestión, e inclusive, si no entiendo mal, le dije, a mí me parece que cambiaste de punto de vista, porque antes estaba mal y no tenía que hacerse, y ahora lo que me decís es que no hay plata, que ya es otra cosa. Claro. Era un avance. Pero para mí esa fue una buena conversación, inclusive dónde se pone cada uno, y no quiero decir que me lo dijo en voz baja, porque no me lo dijo en voz baja, pero no quiero decir tampoco que fue insultante, ni agresivo, ni nada, y que por otra parte, en su punto, tenía razón, y eso es parte de la discusión a veces de quien habla, entre comillas, y con todo respeto por la posición de uno, de afuera, y quien está en la función, dice, bueno, ¿dónde está la plata? Que es parte la cuestión de dónde conseguir los fondos y demás. Ahí también, y lo que yo después, no lo pensé en el primer momento, en ese momento cuando discutí, pero después al día siguiente o al otro, hablando con gente, dije, si ya Kirchner está pensando que el problema es cómo se fondea, esta medida va a salir. Claro. Mario, en la derrota del 2009, ¿vos tuviste posibilidad de poder hablar con él luego de la derrota? Poco, y un poco, porque al principio estaba muy choqueado, y lo poco que conversé, y esto también tiene que ver con lo que solía hacer Kirchner no era muy distinto hablando en público que en privado, o sea, lo que él decía frente al micrófono, que él empezó a plantear, también lo decía, lo que había en privado, o lo que había en una conversación más mano a mano, más en un diálogo, era por supuesto más hondura, más ida y vuelta, más posibilidad de darle vueltas, pero Kirchner no decía lo contrario. Entonces, en un momento Kirchner empezó a decir, ahora vamos a ir por más. Y en ese momento yo recuerdo, que sin recordar el detalle, pues son conversaciones, bueno, que se tienen por ahí, que yo no, por supuesto, no se grababan ni ahí, y tal vez no tomé de todas la debida nota que debí tomar. Yo lo que recuerdo es que yo en ese momento decía, bueno, el gobierno tiene que empezar a retroceder o a conceder porque perdió mucho. Claro. O sea, yo hablaba de una especie de ABC clásico de la política, ¿no? O sea, el gobierno perdió la elección de medio término, perdió el conflicto con el campo, y bueno, va a tener que acomodarse, se debilitó, no puede sacar medidas muy fuertes, no puede tomar medidas muy divisivas porque está debilitado. Y Kirchner y Cristina también. En ese momento dijeron, bueno, vamos a doblar la apuesta. Y yo confieso, y lo escribo en el libro, que fue la única vez, te diría desde mayo o junio de 2003, que no le creí. Pero no es que no creía en su voluntad, sino que creí que se equivocaba feo. Ah, bien. Mario, discúlpame el atrevimiento, pero más allá del libro, yo te quería consultar cómo veías hoy en día la actualidad del kirchnerismo, por así decirlo. Sí, no quisiera internarme mucho en eso porque 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 el tema esté vedado, sino porque es un poco largo y bueno, ya está en despliegue. La impresión mía es que no solo el kirchnerismo, sino en general la oposición política real, digamos, la oposición política que quiere funcionar como tal, está relativamente atrasada respecto de la oposición real que tiene el gobierno en este momento, que son los distintos actores de protestas sociales, ¿no? Sí. O sea, es decir, ¿no? los huelguistas de distinto tenor, las CGTs y la CTA con sus más y sus menos, los usuarios de servicios públicos, las universidades cuando se levantan, ¿no? Es decir, hay en la Argentina un nivel de protesta callejera y de acción directa alto contra un gobierno que acaba de empezar, que acaba de empezar hasta hace 9 meses, 10 meses, claro. O sea, es poco, y que ha hecho que ha sido muy dañino, que ha sido muy inequitativo en todas sus medidas. Hay un nivel de protesta alto. Mi impresión es que esa protesta va a seguir, que esa protesta afecta al gobierno, le va a hacer retroceder, le impide tomar determinadas medidas, le hace darse vuelta, le genera interna, pero que eso no termina de, voy a usar una expresión impropia, pero bueno, de condensar, de coagular, si no existe algunas expresiones políticas que puedan darle, digamos, un sentido mayor y demás. Mi impresión es que el kirchnerismo está retrasado, si la palabra retrasado es impropia, hay procesos diferentes, pero digamos, el proceso de oposición sectorial, enérgica y con un grado de eficacia no menor,
va más rápido que la reconstitución política. La reconstitución política es de por sí difícil. Es difícil. Perder una elección es un problemazo, siempre lo ha sido. Los partidos que pierden elecciones tienen sus problemas, tienen sus divisiones. Le pasó al peronismo en el 83, le pasó al radicalismo en el 89, le pasó al peronismo en el 99. O sea, se padece. Yo creo que el kirchnerismo ha vivido ciertos desgajamientos, está viviendo el hecho que ha tenido aliados dentro de lo que sería un PJ más tradicional o provincial, que estuvieron siempre a contragusto, o sea que no acompañaban sus medidas más positivas, más audaces a nivel nacional, que lo acompañaban en función del éxito, pero no querían, y que ahora cada cual se está retrayendo a las provincias. Me parece que se está formando un cuadro que puede tener un sentido, que es, como las próximas elecciones se deciden provincia por provincia, hay autoridades nacionales, pero se eligen para el Congreso provincia por provincia, que va a haber una relativa federalización o provincialización de las elecciones, y que al Frente para la Victoria le va a quedar jugarse en 1 o 2 distritos, que muy rápidamente pasa a ser uno, ¿no? Claro. Que es la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? Algunos tendría que hacer la cuenta, mirar las 24 de la provincia, pero me da la impresión que el Frente para la Victoria, que la disputa fuerte, la provincia que puede ganar Santa Cruz, digamos, que puede ganar alguna otra, pero la provincia, digamos, importante, que aporta muchos diputados, que aporta a los senadores, que por otra parte tiene un impacto simbólico y numérico muy grande, la de Buenos Aires. Entonces ahí aparece la pregunta de si Cristina Kirchner, que es lejos la figura más importante del Frente para la Victoria, y creo también lejos la que tiene más posibilidades, se lanzará o no se lanzará, participará o no, y en este momento me parece que esa pregunta no tiene una respuesta informativa, yo no lo sé, no creo que nadie lo sepa, y casi, si fuera un poco osado, diría que Cristina no lo tiene resuelto, pero es una especulación. Seguro. Mario, bueno, la verdad que muchas gracias por la comunicación, ya nos pasamos un poquito, te hago la última, cortita. Ese ida y vuelta que tenías con Néstor, ¿no? Que estamos contando acá un poco. ¿Lo tuviste con Cristina? No diré una cosa más, no lo tuve con ningún presidente. Yo trabajo en este puesto hace muchos años, no lo tuve con ningún presidente, no lo tuve con Cristina. Cristina es conocido, por otra parte, Cristina tenía otra forma de relación, y fue diferente, Cristina, sin duda. Cristina prefería otra forma de comunicación, sin ninguna duda. Mario, mil gracias por la comunicación, un fuerte abrazo. No, de nada, un abrazo grande, gracias a ustedes. Bueno. Ahí pasaba entonces, no pasamos, pero era un lujito que no nos podíamos cortar. Mario Weinfeld.